Bien, amados hermanos, estamos de regreso nuevamente en la parte 4 con un mensaje de gran bendición para ustedes. Y ahora vamos a pasar a llamamiento. Aquí, la palabra llamamiento. Hemos hablado de la palabra pueblo, ya hablamos de pueblo. Hemos hablado de la palabra ovejas. Hemos hablado de la palabra nosotros y también todos. También hemos hablado de la palabra mundo. Ahora nos toca a nosotros hablar de llamado o de elección, ¿verdad? Llamados, que muchas iglesias tienen mucho conflicto en cuanto a llamado, ¿verdad? En la Biblia, en cuanto a salvación, ¿ok? Vamos a ir a Romanos 11, 5 al 6. Romanos 11, 5 al 6. Dice Pablo aquí en Romanos 11, 5 al 6. Romanos 11, 4 en adelante, ok, vamos allá al 4 en adelante, dice. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de los Baales. Aquí hay una preocupación que tiene el profeta en el Antiguo Testamento y Pablo hace una analogía, una comparación en la preocupación que tiene el profeta, que había mucha apostasía y idolatría. Y el profeta se inclina a Dios y dice, Señor, hay muchos hombres líderes que están inclinados a la idolatría. Y entonces dice el profeta, todo, tú me mandaste a matarlo a todos. Pues no hay salvación, Señor, porque casi todos son idólatras, ¿verdad? Entonces la preocupación del profeta era, solamente he quedado yo como un profeta digno y merecedor, ¿verdad? He quedado yo como un profeta santo. Pues aquí Pablo menciona una referencia acerca de la preocupación del profeta. Okay, vamos al versículo 5. Así también, ¿ve? Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Este remanente que ha escogido por gracia, ya que Israel, el pueblo de los judíos, al rechazar a Jesús, se dividió. ¿Y dónde se dividió? Se dividió aquí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 60. Aquí está la división. Aquí termina el ministerio de Jesús, el reino de Dios con los judíos. Aquí termina el ministerio de Jesús. Y a la misma vez se interrumpe. Para entonces darle entrada al ministerio de Pablo en el capítulo 9, 1 en adelante. ¿Ok? Pues entonces aquí se interrumpe el ministerio de Jesús. Ya Jesús no tiene más ministerio con los judíos. Decide llamar a Pablo para entonces alcanzar ¿a quién? A los gentiles. ¿Ve? A los gentiles que eran paganos, para que la salvación a través de Pablo y a través de la fe sea para los gentiles. Porque ya Jesús culmina su ministerio para los judíos. ¿Ok? Ok, bien. Ahora estamos en la gracia. En la gracia. Y somos justificados por la fe. Justificados. Ese fue el ministerio del llamado de Pablo, por revelación de Cristo Jesús. La fe y la justificación para los gentiles, mas no los judíos. Ya el tiempo de los judíos pasó. Ok, bien. Entonces yo les estaba diciendo que cuando aquí Romanos dice y habla, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si es por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si es por obra, ya no sería gracia. De otra manera, la obra no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzaron, pero lo escogido. Pues entonces cuando aquí habla la palabra llamado, o elección, o escogido, cualquiera de esas palabras, llamado, elección o escogido, se está refiriendo a la iglesia. Espérate. Déjame. Se está refiriendo a la iglesia actual. ¿Ve? A los
gentiles. ¿Ok? A la iglesia actual, a nosotros, la iglesia actual. ¿Por qué razón? Porque ya Dios había desechado a los judíos no por no tiempo, no completo, no por toda la vida, ¿ok? Entonces aquí Pablo hace una mención por revelación de Dios, así también. Esa palabra así es una referencia dando a entender de la manera como Cristo eligió a un remanente de los judíos, ¿verdad? Un remanente, yo los elegí a ustedes, no fueron ustedes a mí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pues ahora Pablo dice por revelación de Dios, así también Dios ha escogido y ha seleccionado por gracia un remanente que somos nosotros los gentiles, que no teníamos participación con el pueblo de Israel, no teníamos participación en cuanto a la doctrina. Y íbamos a ser salvos por gracia mediante la fe. Y íbamos a ser justificados. ¿Ven? Y Pablo dice, y si es por gracia, ya no es por obra. Entonces Pablo habla, si es por gracia, ya no sería por las obras nuestras, ni tampoco, como dice Pablo, en Hechos 13, 38 y 39. En Hechos 13, 38 y 39, Pablo le habla a un grupo de judíos, tratando que a ver si los judíos se convierten y que sean salvos por la gracia mediante la fe. Pero Pablo no trató, pero no pudo. Y en Hechos 13, 38 y 39, Pablo dice que todo aquello que por la ley de Moisés, que no pudieron ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree mediante la fe, ¿verdad? Dentro del ministerio apostólico de Pablo, lo que Cristo le revela a Pablo. ¿Ve? Eso es lo que Pablo habla ahí. Pues entonces Pablo está haciendo una diferencia entre cómo los gentiles van a ser salvos. Y van a ser salvos por fe. Y ahora nosotros, pues, tenemos que comprender que la palabra elegido y escogido, en el contexto aquí en Romanos 11, como le estoy diciendo, se dirige a la iglesia actual. Pero hay más palabras elegido. Hay más palabras escogido. Vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos un momentito, a pasar a Hebreos. Bien, en el libro de Hebreos, capítulo 9, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Versículo 15, ¿ok? Busque su Biblia. Aquí en estos capítulos de Hebreos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, habla un recordatorio, una conmemoración de los mismos hebreos del Antiguo Testamento. Aquí habla los hebreos en un tiempo actual, pero que estos mismos hebreos seguían la trayectoria de las enseñanzas de los hebreos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién escribe el libro de Hebreos? No lo sabemos, no lo sabemos. Se cree que pudo haber sido Apolos. Se cree, no estoy diciendo que fue. Se cree que pudo haber sido Apolos, y Apolos fue un judío bajo la ley. Pero no sabemos quién escribió el autor del libro de Hebreos, no sabemos. El asunto es que Hebreo se comunica con todo lo que se realizó en el Antiguo Testamento y se realizó con la muerte de Cristo, el sacrificio, ¿verdad? Entonces, todo lo que habla el libro de Hebreo, pues lo está hablando el autor y también una congregación de gente actuales, pero que trascienden ellos de un conocimiento de los hebreos bajo la ley. Entonces, aquí en el versículo 15 dice, así que por esto, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Pues entonces aquí está hablando de un primer pacto, ¿ok? Está hablando de que de un primer pacto, ¿ok?
En realidad, el pacto anterior, como dice también Jeremías 31, versículo 31 en adelante, Jeremías 31, versículo 31 en adelante dice: he aquí yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel. No es el pacto que yo hice como lo hice anterior, que en la cual violaron los pactos, la promesa y bla, 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 ¿verdad? Pues Cristo lo que hizo es renovar el pacto cuando muere. Y ahora lo que Cristo hizo es que trasladó, según Pablo en el libro de los Colosenses, traslada su ministerio del reino de Dios, lo traslada a los gentiles, lo mueve. Pero Cristo traslada su ministerio de los judíos, lo traslada a los gentiles, se lo da a los gentiles, con la diferencia que van a ser salvos por la fe. ¿Ve la diferencia? Van a ser salvos por la fe, ¿ok? Entonces, aquí se habla del primer pacto que fue constituido bajo la sangre de los animales de la expiación. Y así no hay salvación por los animales. Pero dice los llamados, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues entonces, aquí la palabra llamado en Hebreos 9, 15, llamados, todos aquellos, ¿verdad? Judíos, que hayan creído en Cristo, ¿verdad? Fielmente, pues serán salvos, ¿ok? Serán salvos. Si no creyeron, se perdieron. Entonces, y si no creyeron, pues entonces serán salvos en un periodo de tiempo diferente al nuestro, que viene siendo la gran tribulación en adelante, hasta llegar hasta Apocalipsis 24, que es el milenio. ¿Ve? Por eso es que el libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos, ¿verdad? Habla a los hebreos. Está hablando a los hebreos, no es a los gentiles. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos de una, cómo es que dice? ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Lo está hablando los mismos hebreos. Porque en el Antiguo Testamento hubo muchas tribulaciones. Hubo múltiples tribulaciones. ¿Ve? Y los hebreos dicen, ¿cómo escaparemos también? Pues la forma de escapar es cumpliendo la ley y los mandamientos y estar firme. Pero todo lo que se habla en hebreo se lo dice a los judíos. Y el libro de Hebreo apunta al milenio de la gran tribulación en adelante y no tiene ningún vínculo con los gentiles. No tiene ningún vínculo con los gentiles. ¿Ok? Aquí la palabra salvación, llamados, pues aplica a muchos judíos que si creyeron en Cristo y se mantienen firmes, pues entonces serán salvos. Si no, pues será condenado. Vamos a 24, vamos a pasar a Mateo 24, ¿ok? Vamos a pasar a Mateo 24, ¿ok? Busque su Biblia. Ok, ya yo estoy cansadito, hermano, perdóname, estoy cansadito del cuerpo. Mateo 24, 13 y 14, ¿ok? Mateo 24, 13 y 14. En cuanto a llamamiento y en cuanto a salvación. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo, a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá fin. Ok, vamos a enfatizar. Vamos a enfatizar, escuchen bien, presten atención. Vamos a enfatizar entonces cuando dice aquí, más el que perseverare. ¿Ok? Número 1. Perseverar. Ok, número 2. Vamos a enfatizar la palabra salvo. Salvo.
Número 3. Vamos a enfatizar evangelio. Evangelio. También vamos a enfatizar naciones, ¿ok? Y la palabra fin, ¿ok? Y número 4, la palabra fin también, ¿ok? Bien, la palabra perseverar indica una acción, ¿verdad? Dentro del contexto futura, ¿verdad? Perseverar es una acción y un sinónimo a obras, de una manera continua, ¿ok? De una manera continua, ok, bien. Entonces, salvo tiene que ver salvación en Cristo Jesús dentro del contexto judío para ellos, ¿ok? Evangelio, se predicará el evangelio, se está hablando dentro del contexto futuro, como dice aquí en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Ok, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Apocalipsis 14, 6 en adelante. Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz, temed a Dios y dale gloria porque su hora de juicio ha llegado. ¿Ok? Estoy leyendo Apocalipsis 14, 6 en adelante. ¿Ok? Evangelio, el contexto, ya no es el evangelio del reino de Dios. Bueno, evangelio aquí apunta a una futura dispensación que es Apocalipsis. Apocalipsis, después de la gran tribulación. ¿Okay? Después de la gran tribulación. Un ángel vendrá por Dios, mandado por Dios, anunciará un evangelio que se llamará el evangelio eterno. ¿Ok? Eterno. Por ahí hay mucha gente que dicen, oh el eterno, Dios el eterno, porque ellos están ahí en Apocalipsis. Entonces se va a predicar un evangelio que se llamará el evangelio eterno, ¿verdad? Entonces dice también, ¿verdad? Diciendo temer a Jehová. Temer, ¿verdad que sí habla temer? Cuando habla de temer, está diciendo teman. Ahí nadie va a robarse los chavos y las ofrendas. Nadie. Ahí el que se robe los chavos y las ofrendas o cometa un pecado, la ira. Y también está hablando de ira, de juicio. ¿Está hablando de qué? De juicio. Pues entonces, obviamente, cuando aquí en Mateo 24, 13 y 14 habla diciendo, ¿verdad? Perseverar, los judíos que han perseverado, si quieren ganarse y lograr llegar al milenio, al reinado milenial con Cristo en Apocalipsis 24, que es una promesa para los judíos, ellos tienen que perseverar en medio de la aflicción, en medio de la gran tribulación, perseverar ahí. Y Dios los va a ayudar a ellos, ¿verdad? Pero también hay otros judíos que nos negaron a Cristo. Pues esos judíos que negaron a Cristo tendrán que aceptar a Cristo. O si no lo aceptan, pues serán sellados con la marca de la bestia y se quedaron. Al igual que otras naciones gentiles, todas las naciones, también va a pasar lo mismo. Pero el trato va a ser con los judíos. El trato va a ser con Israel. ¿Ok? Bien. La palabra fin es perseverar. ¿A cuál fin? Perseverar aquí, hasta el milenio. Apocalipsis 24. El que perseverara en los mandamientos de Jesús, en la ley, no siendo infiel, va entonces a tener el milenio. ¿Ve? Entonces hay que entender
que según Apocalipsis 14 va a haber otro evangelio que se llamará el evangelio eterno, ¿verdad? Y ese evangelio eterno es semejante a este, o igual a Israel, donde va a estar los dos testigos, los 144,000 apóstoles judíos predicando, pero también va a estar también lo que llamamos la gran tribulación y el anticristo también, ¿ok? Así que la salvación que Cristo le estaba hablando en Mateo 24, 13 y 14 era exclusivamente para los judíos, no para nosotros. No para nosotros. Tristemente, muchas iglesias actuales dicen, profetizan con buenas intenciones, no me atrevo a juzgarlo, amén, pero dicen, estaremos 3 años y medio allá arriba, en lo que entonces otros 3 años y medio acá abajo pasa, o 7 años pasa acá abajo de juicio. Y después bajaremos nosotros, la iglesia bajaremos para entonces entrar al milenio y estaremos con Cristo en la tierra gozándonos. No es cierto. Ya Cristo se va antes, ya nosotros nos vamos antes en el rapto. Cuando nos vamos en el rapto, entonces viene la aparición del anticristo y se cumple la profecía, ¿entiendes? Pero los judíos tienen que pasar todo ese proceso y luchar fielmente, negarse al sello de la bestia, etc., para alcanzar el milenio. ¿Ok? Eso fue una promesa para ellos, no para nosotros. Discúlpame, pero es verdad. ¿Ok? Bien, vamos a ir a otra palabra. Pasen al otro video. Pasa al otro video.